Bueno, buenas tardes. Espero que se entretengan y aprendamos un poco respecto a abdomen agudo, especialmente a esta hora que la mayoría ya quiere irse a almorzar. Bueno, algo sobre abdomen agudo, algunos conceptos generales. El abdomen agudo, como todos sabemos, es provocado por muchas patologías. Habitualmente el síntoma crucial y por el cual debutan los pacientes es por un dolor abdominal importante, el cual requiere tratamiento médico y en un 25% o más va a requerir tratamiento quirúrgico. Y se denomina abdomen agudo hasta que uno hace el diagnóstico específico y ahí pasa a llamarse apendicitis aguda, colecitis aguda, etc. ¿Por qué? Antes, digamos, a lo mejor ustedes encuentran raro esto después de estar toda la mañana viendo estudios por imágenes, pero yo me quise preguntar específicamente en el abdomen agudo, ¿por qué es necesario el estudio por imágenes en el abdomen agudo? Y fundamentalmente es porque lo que el clínico o el médico piensa que está pasando detrás de la pared abdominal no siempre es la realidad. Bueno, ¿cuáles son las patologías más frecuentes en el abdomen agudo? De acuerdo a esta recopilación de la Sociedad Mundial de Gastroenterología, lejos lo más frecuente es la apendicitis aguda, la colecitis y la obstrucción intestinal, que dan cuenta más de un 40% de los casos de abdomen agudo. Sin embargo, hay un porcentaje relativamente alto que son patologías que no se obtiene diagnóstico. Por lo tanto, los casos o las patologías más frecuentes de abdomen agudo son la apendicitis, la colecitis y la obstrucción intestinal. Sin embargo, uno podría tomar esto de top 3 de distintos puntos de vista, de acuerdo a la prevalencia o la frecuencia, de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a cuáles patologías requieren tratamiento y diagnóstico más oportuno y cuáles son las que generan mayor cantidad de errores en el diagnóstico radiológico. Yo no sé cuál de ustedes les gustaría todo eso, pero yo elegí la última. ¿Cuáles son las que generan mayor cantidad de errores en el diagnóstico radiológico? Bueno, y antes de empezar, traté de sacar esta frase de Eleanor Roosevelt, que fue la señora del Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos, y que ella era una mujer, digamos, que cambió la imagen de las primeras damas en Estados Unidos. Fue la primera mujer, primera señora de presidente que dio una conferencia de prensa por allá por 1926 aproximadamente. Bueno, esto de aprender de los errores del resto, pues no vivirán lo suficiente para cometer de ellos. Lo ideal es que sea así, no siempre es así. Incluso hay gobiernos que, a pesar de ser no prolongados, cometen la mayoría de los errores. Bueno, los cuadros de abdomen agudo que generan mayor cantidad de errores diagnósticos, lo podríamos dividir, o vamos específicamente a hablar de lo siguiente. ¿Cuáles son las patologías que generan esto? ¿Por qué estas patologías pueden conducir a errores diagnósticos? Vamos a ver algunos casos clínicos y algunos consejos para la casa. Bueno, el cuadro clínico que genera mayor cantidad de errores diagnósticos es la apendicitis aguda. A pesar de ser una patología de diagnóstico fácil o relativamente fácil, tanto desde el punto de vista clínico como imagenológico, sin embargo, vamos a ver cuáles son las causas, por qué es así. Posteriormente, la peritonitis secundaria, la etiología de la peritonitis secundaria específicamente, y finalmente la isquemia intestinal. Empecemos con la apendicitis aguda. ¿Por qué la apendicitis aguda es una fuente importante de errores diagnósticos, específicamente en la tomografía computada? Por su prevalencia. Si ustedes ven, y de acuerdo a lo que revisamos, un 28 o un 30% de los cuadros de abdomen agudo son secundarios de apendicitis aguda. Por lo tanto, en un servicio de urgencia, como en el hospital donde yo trabajo, que deben ingresar aproximadamente 400 pacientes mensuales por apendicitis aguda, siguiendo, digamos, estos números, a pesar de que la clínica y la radiología es muy sensible y específica, hay un porcentaje en que nos equivocamos.
El apéndice tiene variantes anatómicas en su posición, eso explica también que hay cuadros clínicos bastante bizarros o en específico. El diagnóstico diferencial es relativamente amplio. Cada vez los pacientes con apendicitis aguda consultan en forma más precoz y a veces uno lo sigue y posteriormente a las horas aparecen ya las manifestaciones anatómicas. Muchos pacientes se premedican, lo que también altera la clínica. Y además, cada vez tenemos pacientes de mayor edad que tienen cuadros también bastante difíciles de diagnóstico. La clínica permite diagnosticar con certeza o relativa certeza hasta un 75% de los cuadros de apendicitis aguda. Por lo tanto, un 75% de la apendicitis aguda deberían ir al pabellón sin pasar por el servicio de radiología. Y eso nosotros lo veíamos hace 10, 15 años. Sin embargo, yo diría que ahora un 95% de los pacientes con apendicitis aguda van a radiología. El ultrasonido es una técnica bastante sensible y específica. Aquí tiene la cifra. Y la tomografía computada incluso es más alta, pero no llega al 100%. Y como les decía, es tanta la cantidad de apendicitis aguda que el error está a la orden del día. Bueno, el diagnóstico diferencial de apendicitis aguda es muy amplio, incluyendo de patología urinaria, patologías fecales, del ilion distal, ginecológica, etcétera. Y eso también explica un poco el error en el diagnóstico. Respecto a la posición del apéndice, vean ustedes este esquema de Netter que muestra que el apéndice puede estar en prácticamente cualquier lugar del abdomen. La clásica posición descendente hacia la pelvis es en el adulto lo menos frecuente. Y ustedes ven aquí en esta revisión de la JR, un 32% del apéndice tiene esa presentación, entre comillas, habitual, y un 64% del apéndice son retrocecal. Y digo retrocecal y no retrocecal ascendente porque es imposible que una apendicitis retrocecal no sea ascendente, porque el apéndice empieza en el polo distal del ciego. Por lo tanto, tengan en cuenta que el apéndice retrocecal prácticamente es lo más frecuente. Aquí tenemos algunos ejemplos de casos, estudiados por otras patologías. Vemos un apéndice subhepático muy alto, de caracteres normales, aquí por delante del riñón, por debajo del lóbulo hepático derecho. Apéndice en una hernia inguinal derecha, aquí tenemos el corte sagital. O apéndice al lado izquierdo, en el flanco izquierdo, en un paciente adulto con una mal rotación intestinal. Aquí se ve en este enema que está plegado el colon y el ciego está a la izquierda. Algunos casos clínicos. Tenemos este caso de una mujer de 50 años que debuta con un dolor en hipocondrio derecho, con fiebre, leucocitosis, y el ultrasonido muestra colecistolitiasis. Y la tomografía computada muestra esta estructura tubular subhepática con aumento de la densidad de la grasa que correspondía a un apéndice en posición alta y que se pensó que estaba dando un cuadro de colecistitis aguda. Felizmente, se pudo operar con ese diagnóstico y la colecistolitiasis no era una vesícula aguda. Después tenemos esta mujer de 35 años que debuta también con dolor en fosa ilíaca derecha, fiebre, leucocitosis. Tenemos el ciego, el apéndice permeable, vemos una estructura nodular adyacente al apéndice con aumento de la densidad de la grasa periapendicular, vemos la reconstrucción aquí coronal, y en la sagital o sagital oblicuo nos da, la clave, y en realidad era un apéndice que estaba muy larga, que estaba plegada en su extremo distal, y el extremo distal el que estaba inflamado, es decir, era una apendicitis distal y permaneciendo permeable su extremo proximal. Después tenemos otra mujer de 35 años con dolor en fosa ilíaca derecha, con fiebre de un par de días y diarrea. Bueno, la ecografía mostró un engrosamiento del ilion distal. Se ve acá en la tomografía computada esa asa dilatada, de pared engrosada que está llegando ahí al ciego. Lo mismo. Sin embargo, el ilion está por encima de esa asa y se ve de calibre normal, y esa corresponde al apéndice distal muy larga que puede simular el ilion distal y que era una apendicitis aguda. Otros casos, otro apéndice permeable en toda su extensión, sin embargo el compromiso de la grasa peripendicular, por lo tanto el hecho que haya contraste en el interior del apéndice no descarta una apendicitis aguda.
Aquí un apéndice también que se veía en sus 2/3 proximales, se veía permeable de calibre normal, está dilatada en su extremo distal, el cual se extiende hacia la pelvis. Este es un paciente que debutó por un cuadro de diarrea, y es por el contacto que tenía el extremo distal del apéndice con el recto, y que tiene su apéndice proximal normal. Por lo tanto, ¿qué podemos dejar, digamos, para la casa como enseñanza respecto a la apendicitis aguda? Si existe un proceso inflamatorio de la fosa ilíaca derecha, por lejos es un cuadro de apendicitis aguda, salvo que el paciente haya sido operado. Siempre tratar de identificar y evaluar el apéndice en toda su extensión. El hallazgo más sensible a la tomografía computada, el compromiso de la grasa periapendicular, y siempre hay que correlacionar con la clínica y con los exámenes de laboratorio y ver la evolución. Ahora vamos a ver algo sobre peritonitis secundaria y específicamente para poder determinar por qué nos equivocamos nosotros en poder diagnosticar la etiología de la peritonitis. La peritonitis es un cuadro clínico inespecífico de diagnóstico clínico. La tomografía tiene relativamente bajo rendimiento en determinar la localización o la etiología de la perforación, aproximadamente en un 80-84%. El diagnóstico diferencial también es relativamente amplio. También pacientes vienen premedicados, muchos de estos, y ha aumentado la pacientes de alta complejidad, pacientes con insuficiencia renal, pacientes inmunodeprimidos, pacientes en tratamiento con quimioterapia, lo que altera también la clínica y el enfoque de estos pacientes. La peritonitis secundaria es debido a una perforación de una víscera hueca. Esto en algunos casos puede provocar una irritación química inicialmente, como por ejemplo una úlcera péptica, gástrica o gastroduodenal. Secundariamente, contaminación, lo que lleva a, digamos, peritonitis, absceso, etc. Las perforaciones cubiertas habitualmente o no tienen neumoperitoneo. Las perforaciones abiertas a cavidad peritoneal pueden cursar con o sin neumoperitoneo. Y las peritonitis pueden ir de localizada a difusa. Los sitios de perforación más frecuentes, gastroduodenal, son secundarios a úlceras pépticas o iatrogénicas. Intestino delgado es raro, habitualmente es por isquemia o vasculitis. El colon, las causas más frecuentes de perforación son apendicitis y diverticulitis y iatrogenia. Como les decía, el diagnóstico de peritonitis es un diagnóstico clínico que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber que el paciente tiene dolor abdominal, resistencia muscular, Bloomberg, y de ahí evaluar las imágenes. Sin embargo, la clínica es muy sensible, pero es poco específica, y por eso el médico, el cirujano, necesita un estudio, digamos, más concluyente, y la tomografía computada nos entrega las alteraciones anatómicas que vemos en un paciente con diverticulitis. ¿Y cuáles son las alteraciones anatómicas en una peritonitis? Las alteraciones del peritoneo, alteraciones del asa afectada y presencia de gas fuera del asa. Esas son las alteraciones que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son los signos de compromiso peritoneal? Engrosamiento del peritoneo parietal y visceral, ascitis y absceso. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos una reconstrucción coronal, líquido en la caroteria parietocólica derecha que se extiende hacia la pelvis, engrosamiento del peritoneo parietal y engrosamiento del peritoneo visceral. Cuando ustedes vean engrosamiento del peritoneo parietal y engrosamiento del peritoneo visceral, hay dos causas más probables: o peritonitis o carcinomatosis peritoneal. A veces la ascitis es multiloculada, como en este caso, o a veces se forma un absceso y habitualmente ese absceso se genera cerca del asa comprometida o el asa que se perforó, en este caso en asa de intestino delgado, lo que sin embargo no siempre ocurre así, puede haber un absceso en cualquier parte de la cavidad peritoneal. ¿Cuáles son los signos del compromiso del asa afectada, la responsable de la peritonitis? Que se aumente el espesor de las paredes del asa, compromiso de la grasa que rodea este intestino y presencia de burbujas de gas rodeando el asa. Aquí a la izquierda tenemos también una reconstrucción coronal en un paciente con una enfermedad diverticular, una diverticulitis. Ahí tenemos engrosamiento de las paredes del asa, lo que nos está indicando que probablemente esta es la responsable
compromiso de la grasa pericolónica y formación y pequeñas burbujas aquí que están en realidad en relación a la pared de la vejiga. Es decir, esta es una enfermedad diverticular que se complicó con extensión hacia la vejiga. Aquí tenemos otro caso de perforación, en este caso es de colon transverso, que está en una hernia incisional, está en, digamos, una hernia complicada, ahí está pellizcado, ustedes vean el asa de colon pellizcado, con aire rodeando, es decir, hay perforación, y las paredes del colon son bastante más gruesas que en otras partes, lo que está indicando que esa es el asa afectada. Aquí tenemos un paciente con una úlcera duodenal, vemos que las paredes del arco duodenal, especialmente la medial, están engrosadas y pequeñas burbujas de gas pegadas a esa pared, lo que está indicando que probablemente ahí está la patología. Otro caso que se ve que también debutó con una peritonitis y se ve un engrosamiento importante de las paredes del ciego, en este caso secundario a un neo de ciego. Bueno, el gas extraluminal puede estar cerca o adyacente al asa perforada, puede estar en cualquier parte de la cavidad peritoneal o en el retroperitoneo. Esto tiene distintas implicancias. Para evaluar el gas en la cavidad peritoneal o retroperitoneal, siempre es aconsejable estudiar estos pacientes con ventana pulmonar, que es la misma que nosotros ocupamos para ver el parénquima pulmonar y que nos permite detectar pequeñas cantidades de gas. En este caso tenemos un importante neumoperitoneo que habitualmente tienden a ubicarse por delante del hígado y donde se ve el ligamento falciforme. Sin embargo, en casos donde hay un neumoperitoneo mínimo, como en este, donde se ven unas pequeñas burbujas de gas también pegadas a la pared abdominal, no hay otro examen que tenga la sensibilidad de la tomografía computada. En este caso tenemos gas rodeando el páncreas, rodeando los grandes vasos, acá y en los vasos retroperitoneales. Cuando tenemos gas en el retroperitoneo tenemos que estar pensando que hay una perforación de una víscera que tenga ubicación retroperitoneal y de esas la más frecuente es el duodeno, desde la segunda porción del duodeno y algunos segmentos a veces del colon y el recto. Cuando tenemos un neumo retroperitoneo como esta es una corte sagital tan importante que se extiende hacia el mediastino y que también diseca los vasos de la raíz mesentérica, habitualmente estos son neumoretroperitoneos iatrogénicos. Bueno, y a veces vemos casos donde se ven esas pequeñas burbujas muy chicas rodeando o cerca del asa, digamos que sospechosa, en el caso, por ejemplo, que ya habíamos visto una úlcera duodenal, y otras veces tenemos que fijarnos también en el líquido que ocupa la cavidad peritoneal y el gas, y vemos que este gas y este líquido se ve como un vidrio esmerilado, algo heterogéneo, irregular, y que correspondía a material fecal secundario a una perforación de colon. Algunos casos clínicos, un hombre de 52 años con dolor abdominal difuso, fiebre, leucocitosis, con diagnóstico clínico de peritonitis, vemos un mínimo neumoperitoneo y buscando en toda la cavidad abdominal, el apéndice se veía en su porción inicial de calibre normal, sin embargo vemos la punta del apéndice inflamada con una pequeña burbuja, lo que está indicando que ahí es la zona responsable de la perforación. Una mujer de 60 años con dolor abdominal de inicio brusco, también leucocitosis. En la radiografía de abdomen simple se vio un neumoperitoneo que se está viendo acá. Se ve un engrosamiento de las paredes gástricas, especialmente la pared posterior, y se ve ahí esa pequeña colección con un nivel hidroaéreo. Ahí se ve también como una indentación de la pared, que se ve de mejor forma el gas en la ventana pulmonar, que correspondió a una úlcera gástrica en una paciente que tomaba antiinflamatorio. Una mujer de 67 años, apendicectomizada, dolor 72 horas, fiebre, leucocitosis, resistencia muscular, Blumberg, es decir, está con peritonitis, y vemos una estructura tubular orientada hacia la pelvis con una lámina de gas rodeando su periferia y con una estructura también con gas en su interior. Esto correspondió a el ilion distal con un cuerpo extraño, hubo una perforación y desarrollo de peritonito, ahí se ve que el peritoneo parietal está engrosado, lo mismo que el visceral.
Bueno, respecto a la peritonitis, ¿cuáles serían los consejos? Siempre correlacionar con la clínica, buscar engrosamiento del peritoneo parietal y visceral. Yo les decía que esto se ve en la carcinomatosis peritoneal y en la peritonitis. Buscar ascitis libre o loculada, buscar neumoperitoneo, neumoretroperitoneo, investigar todo el tracto gastrointestinal hasta ubicar el asa sospechosa y ver si hay burbujas de gas adyacentes a ella. Bueno, y finalmente, isquemia intestinal como otra, si bien no es tan frecuente, pero es asiento también importante de errores diagnósticos. La isquemia intestinal se define actualmente como un aporte vascular insuficiente al intestino delgado y o grueso, que puede terminar en un cuadro completamente reversible hasta un desenlace catastrófico. La mayoría de los casos de isquemia intestinal se relacionan a cuadros de hipoperfusión asociados a patología arterial persistente y o venosa. La mortalidad es cercana al 60%. Yo voy a hablar, y esto es fundamentalmente por la isquemia de intestino delgado, isquemia mesentérica. La isquemia de intestino grueso es completamente distinto. Un alto porcentaje de la isquemia de intestino grueso regresan espontáneamente sin necesidad de tratamiento quirúrgico, a diferencia de la de intestino delgado. Bueno, en isquemia de intestino delgado, aproximadamente la mitad son oclusivas. En un 20-30% son secundarias a una vasoconstricción arteriolar esplácnica y un 5 a 15% son por obstrucción del retorno venoso. Con respecto a los hallazgos tomográficos en la isquemia intestinal, yo me basé en esto, en la clasificación fisiopatológica de este autor, que todavía no sé decir el nombre, pero creo que es bastante útil y nos va a explicar por qué a veces nos equivocamos. Bueno, las isquemias intestinales se podrían clasificar de intestino delgado, les repito, en 4 grupos importantes. Aquellas en que hay una insuficiencia arterial persistente no revascularizada, es decir, la oclusiva. Cuando hay una isquemia que se reperfunde, cuando el compromiso es de la circulación venosa o cuando hay una isquemia secundaria a una obstrucción en asa cerrada o vólvulo. Esta es la más importante, la primera, la vamos a revisar al final, y es la que cometemos la mayor cantidad de errores diagnósticos. La isquemia secundaria a una insuficiencia arterial transitoria o con reperfusión posterior, vamos a ver intestino de pared gruesa por edema de la mucosa, los pliegues van a estar gruesos, van a haber asas con líquido en su interior y estas asas van a captar y van a retener el contraste mayor tiempo que las otras, que el resto del intestino que no está isquémico. Pueden haber hemorragias submucosas. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí vemos la radiografía de abdomen simple. Hay poco gas en el abdomen, es decir, la mayoría de las asas están con contenido líquido. Aquí vemos asas un poco separadas, lo que está indicando que hay edema de sus paredes. Y en la tomografía vemos engrosamiento difuso de las paredes de asas de intestino delgado, con captación del contraste. De aquí se ve además en el hipogastrio la retención del contraste en forma importante. Esto es muy sugerente de una isquemia reperfundida. Aquí a la izquierda también tenemos otro caso, vemos paredes gruesas que captan el contraste y en este caso vemos la reconstrucción sagital, vemos que tiene una estenosis importante de gran parte del nacimiento de la arteria mesentérica superior, que explicaría el cuadro clínico de esta paciente. Respecto a la isquemia secundaria a compromiso de la circulación venosa portomesentérica, la fisiopatología es diferente y se produce por una obstrucción del retorno venoso, lo que provoca un aumento de la presión hidrostática, lo que también va a llevar a edema de la mucosa y la submucosa, engrosamiento de pliegue, aumento de la densidad de la raíz mesentérica y también aumento de la captación del contraste. Puede haber, y más frecuente que el anterior, hemorragia parietal. Aquí tenemos un caso donde hay una trombosis, vean acá el corte coronal, una trombosis completa de la vena mesentérica superior y de sus ramas, también de la porta y de las ramas intrahepáticas de la porta. Vemos intestino muy edematoso, de pared engrosada, con contraste en su interior, líquido en el peritoneo, todos signos de una
isquemia secundaria de oclusión venosa, que habitualmente pueden ser igual de grave y llevar a la necrosis, sin embargo, dan más tiempo que la isquemia arterial desde el punto de vista quirúrgico. Hay un tipo de isquemia específico que es la isquemia intestinal secundaria, obstrucción en asa cerrada o vólvulo, y que ocurre, lo primero que ocurre por la torsión del meso, un compromiso venoso. Por lo tanto, es similar a la isquemia venosa que habíamos visto, hay un edema localizado de un asa de intestino y además se produce una obstrucción intestinal. Muchos de estos pacientes, o la mayoría, debutan por un cuadro de obstrucción intestinal. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que debutó por un dolor importante en el abdomen y vemos dos asas paralelas de pared muy gruesa con aumento de la captación del contraste, y que si la seguimos hacia distal o hacia caudal, vemos que esas asas convergen, es decir, están formando un vólvulo. Este es un caso antiguo de un escáner relativamente antiguo, y que en la cirugía se ve que es un vólvulo, el cual todavía, ustedes pueden ver, todavía está vital. Cuando vemos un caso de este tipo, cuando sospechamos una isquemia en asa cerrada o una obstrucción intestinal en asa cerrada, el diagnóstico tiene que ser muy rápido, porque estos pacientes rápidamente van a la necrosis y a la perforación. Bueno, finalmente, la isquemia intestinal por insuficiencia arterial persistente, es decir, hay una obstrucción arterial y no está revascularizada. Esta es la principal causa de error diagnóstico. Muchas veces nosotros a la tomografía computada, al cirujano le decimos no hay nada específico en el abdomen, hay un poco de líquido, el paciente está en pésimas condiciones, entra al pabellón y nos dice que abrió el abdomen y estaban todas las asas azules. Bueno, en la tomografía computada de estos pacientes podemos ver asas de aspecto normal, entre comillas, asas de pared fina, sin contraste. Digamos, si hacemos un estudio dinámico nos vamos a dar cuenta que no se contrastan. Habitualmente, a diferencia de los anteriores, estas son asas que tienen gas en su lumen, no tienen secreciones, no están perfundidas. Y finalmente pueden tener neumatosis, lo que se produce por alteración de la barrera mucosa, proliferación bacteriana y presencia de gas en el interior, que ya es un signo habitualmente de mal pronóstico. Este paciente es una mujer de 38 años que comienza con un dolor abdominal brusco, paciente usuaria de anticonceptivos. Vemos que la radiografía de abdomen simple es bastante poco específica o bastante poco lo que aporta. En la tomografía computada vemos que el intestino prácticamente es normal y en el corte axial vemos que hay un pequeño trombo ahí en la arteria mesentérica superior. Sin embargo, en el sagital se ve de mejor forma. Y es un trombo que ocupa gran parte o sea, prácticamente todo el lumen de la arteria mesentérica superior a unos 10 centímetros de su nacimiento. Sin manifestaciones, como veían, prácticamente no tenía alteraciones del intestino. Este es un hombre diabético de 78 años que tuvo recientemente un infarto agudo del miocardio y también debuta por un dolor abdominal de inicio brusco. Vemos dilatación leve a moderada, dilatación del colon, algunas asas de intestino delgada dilatadas y con gas en el abdomen. Y vemos, revisando todo el intestino, hay un segmento que tiene de pared ligeramente engrosada, pero que llama la atención que no capta el contraste. A diferencia del resto del intestino, vemos que hay un trombo o un émbolo en la arteria, una arteria ileocólica que explicaría la isquemia de esta asa. Y evaluando toda la tomografía, vemos que este paciente desarrolló un aneurisma en el ventrículo izquierdo y se ve un trombo mural que nos explica la embolización y el cuadro de isquemia intestinal. Este es otro paciente, un hombre de 86 años, que tiene 48 horas con dolor abdominal, compromiso sensorio, distensión abdominal, leucocitosis, paciente muy grave, el abdomen simple, mucho gas en el abdomen. Aquí hay un elemento que nos ayuda, que vemos que hay gas en el hígado, se ven esas ramificaciones de gas en el espesor del hígado. Y en la tomografía computada vemos, a pesar de ser un cuadro de isquemia muy grave, un paciente ya con gas en el sistema porta, tiene las paredes del intestino, ustedes vean que están muy finas, con gas en su interior, poco líquido, incluso se ve, en algunos sectores se ve neumatosis.
Y si vemos el hígado, vemos que ya tiene gas portal muy importante. Este paciente falleció a las pocas horas. ¿La neumatosis intestinal es sinónimo de isquemia? Bueno, hay muchas causas de neumatosis intestinal, y que no son isquémicas y que no tenemos que asustarnos. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad del tejido conectivo, enteritis, enfermedad celíaca, quimioterapia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es sinónimo de enfermedad de isquemia intestinal y tenemos que fijarnos más en la clínica. Y la neumatosis intestinal isquémica en un paciente con un cuadro de isquemia, ¿es sinónimo de necrosis? Bueno, según estas publicaciones, un 78% de los pacientes con neumatosis intestinal desarrollaron infarto. Es decir, un porcentaje relativamente alto no desarrolló infarto. Un 81% de los pacientes con gas en el sistema portal desarrolló infarto. Esto es un poquito más grave que tener gas en la pared. Por lo tanto, la neumatosis o gas portomesentérico en cuadro isquémico no siempre traducen un infarto intestinal, pudiendo ser reversible cuando hay un daño parietal parcial, y su evolución va a depender de las patologías subyacentes del paciente. Este es un caso que me tocó ver de un paciente muy grave y que tenía neumatosis en las asas de intestino, tenía gas en el sistema porta. Le transmitimos esta información a los cirujanos. Sin embargo, el paciente no se atrevieron a operarlo por la evolución y la patología concomitante. Y evolucionó, digamos, era un paciente relativamente averiado. Sin embargo, y a pesar de todo eso, evolucionó bastante bien, y a las 2 semanas estaba de alta. Nosotros lo controlamos con escáner y desapareció completamente. Este es un esquema que nosotros hicimos y lo presentamos en el Congreso de Viña del año 2005 en un póster, y que yo diría que aporta bastante con respecto a la isquemia. Nosotros titulamos eso, ¿qué podemos agregar en isquemia mesentérica? En realidad está mucho dicho. Pero aquí tratamos de unir todo esto de estos grupos y cómo poder llegar más fácil al diagnóstico de isquemia mesentérica. Hay que considerar y tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo del paciente, la clínica, las imágenes y el laboratorio. Si nosotros hacemos converger todos estos grupos, vamos a llegar a un diagnóstico con mayor rendimiento. Y los factores de riesgo, como ustedes saben, bueno, la hipertensión, la diabetes, la clínica, el dolor, náuseas, vómitos, taquicardia. Las imágenes son bastante inespecíficas o aportan bastante. Ustedes vean que solamente nosotros en nuestra revisión cerca del 50% tenía manifestaciones a la tomografía computada. Todos los pacientes tenían leucocitosis. Por lo tanto, la tomografía computada es uno de los puntos que hay que tener en cuenta en estos pacientes. Bueno, y finalmente, como conclusiones, me gustaría decir que el rendimiento diagnóstico de cualquier método de imágenes está en directa relación con la información clínica del paciente. Esto es clave. Nosotros necesitamos conversar con el médico tratante, necesitamos muchas veces examinar al paciente antes de evaluar un examen de imágenes en un abdomen agudo. El objetivo de un examen imagenológico es confirmar o descartar una patología. A pesar de que esto suena relativamente banal, cuando uno evalúa un examen de imágenes en un abdomen agudo, en una urgencia, uno tiene que dar una respuesta. Y finalmente, frente a una alta sospecha clínica y un estudio por imágenes poco concluyente, apóyese más en la clínica que en las imágenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Te pedimos que te quedes. Nos extendimos un poquito en el